quiero saber, ¿qué saben ustedes de glaucoma? ¿Alguien sabe algo de glaucoma? ¿Habrán escuchado alguna vez ya sobre esta patología? A ver, ¿qué saben? Seria o aumento da pressão de los ojos? Perfecto. ¿Y qué produce eso en el ojo? Ai, eu não lembro. No, pero así, cosas grandes. ¿Qué es lo que ustedes saben? ¿Puede una persona quedar ciega por glaucoma? Bueno, recién les dije, ¿verdad? 10% de los ciegos en el mundo es por glaucoma. Vamos a empezar acá. Bueno, algo súper importante en glaucoma es que es una causa de ceguera irreversible. Acuérdense de esto. Porque, por ejemplo, yo le dije, la principal causa de ceguera en el mundo es catarata. Ok, pero catarata el paciente se opera, una cirugía de 15, 20 minutos y el paciente después vuelve a ver. Y la segunda causa es defectos refractivos, o sea, miopía, hipermetropía, astigmatismo. O sea, el paciente usa un anteojos y es un ciego menos. Pero glaucoma, el que queda ciego por glaucoma ya no recupera. ¿Ok? Es irreversible. Lo que se pierde, se perdió. ¿Ok? Vamos a ir viendo que el glaucoma produce un deterioro progresivo, insidioso de la visión. Bueno, o sea, va produciendo una pérdida lenta de la visión. Y otra cosa que quiero que sepan de glaucoma es que produce una disminución del campo visual. O sea, nosotros tenemos nuestra visión, que es nuestra visión central, y que es muy buena. Podemos ver con muchos detalles nuestra visión central, pero nuestro campo visual no es de buena calidad. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que se pierde inicialmente en el glaucoma? El campo visual, ¿sí? Pero no así, esto ya sería un estadio avanzado. El paciente va teniendo pequeños puntos del campo visual donde él no ve, el paciente no percibe eso, ¿ok? Después va empeorando, empeorando, hasta que no, lo clásico es esto, el paciente que tiene súper disminuido su campo visual, pero la visión central se mantiene. O sea, la visión central del paciente es lo último que se pierde. Es lo último, ¿ok? Entonces, acuérdense, el glaucoma afecta principalmente campo visual. ¿Puede afectar visión central? Sí, puede. Generalmente en estadios avanzados también va perdiendo visión central. Otra cosa, eh, muchas veces la gente normal, piensa que glaucoma produce dolor. Y no, el tipo más frecuente de glaucoma que nosotros tenemos y en el mundo el más frecuente es este, glaucoma de ángulo abierto. Y el glaucoma de ángulo abierto no produce síntomas. Eso vamos a ir viendo después. Fíjense, 50% de los pacientes con glaucoma desconoce su enfermedad. O sea, el paciente no tiene esa. Para él está bien, solo que él va perdiendo campo visual. Vamos a ir viendo después cómo es el nervio óptico sano y cómo es un nervio óptico con glaucoma. Bueno, eh, cuando vemos un nervio óptico, ¿sí? Hay dos partes que evaluamos. Esta parte más rosada y luego esta parte más blanca. Y generalmente la parte más blanca suele quedar en el centro, él es excavado. Vamos a ver qué significa esa excavación. Fíjense cómo viene el vaso sanguíneo y cuando entra la parte blanca, él cambia de dirección, porque este blanco está un poquito más profundo. Por eso se le llama excavación, está cavado o excavado. Esto es normal. Ahora que este paciente tenga toda esta excavación es lo anormal. Bueno, continuamos. Bueno, definición de glaucoma.
Es un grupo de enfermedades en primer lugar. O sea, hay varios tipos de glaucoma, ¿sí? Entonces, un grupo de enfermedades que alteran el nervio óptico, o sea, es una neuropatía óptica, y que dijimos que eran crónicas progresivas, o sea, son lentamente progresivas, eh, donde van muriendo o van degenerando las células ganglionares de la retina, si se acuerdan, células ganglionares de la retina que dan origen a los axones, ¿verdad? Y esos axones son los que finalmente iban a formar el nervio óptico. Entonces mueren las células ganglionares, mueren los axones, ¿sí? El paciente va perdiendo, va produciendo alteraciones de la papila óptica que dijimos. Ahora se producen alteraciones de la papila óptica, de vuelta a mirar acá. Esto es sano, este es enfermo. Se van produciendo alteraciones de la papila, se van produciendo alteraciones del campo visual, ¿ok? Y esta es la definición. Y si se fijan, o sea, si nosotros le preguntamos a cualquier persona en la calle, la mayoría de las personas van a saber que el glaucoma está relacionado con presiones oculares altas. Sin embargo, dentro de la definición no entra nada de presión ocular. ¿Por qué? Bueno, acá otro dato. Presión intraocular normal va de 10 a 20 milímetros de mercurio. De 10 a 20 o 10 a 21. Otra definición. Grupo de enfermedades que matan células ganglionares de la retina. Que ya está acá. Bueno. Esto es importante entender. La hipertensión ocular es el principal factor de riesgo. Entonces es cierto. ¿Glaucoma es ese de la presión ocular? Sí, cierto, más o menos. ¿Por qué? La presión ocular alta es un factor de riesgo para tener la enfermedad, ¿sí? Pero no es necesario ni suficiente para producir glaucoma. ¿Qué significa eso? Dice, no es necesario. O sea, hay gente que va a tener glaucoma con presiones normales, que es el glaucoma de presión normal. Y también dice, ni es suficiente. Quiere decir que también lo contrario es cierto. O sea, hay pacientes que van a tener hipertensión ocular, pero no tienen glaucoma. O sea, tienen esto, presiones más altas de lo normal, pero el paciente no tiene alteraciones del campo visual, no tiene alteraciones del nervio óptico, no tiene alteraciones de la capa de fibras nerviosas. El paciente no tiene nada, solamente tiene un factor de riesgo. ¿Tiene glaucoma? No, él tiene un factor de riesgo. Es como decirles que una hipertensión arterial, una hipertensión arterial sostenida puede producir alteraciones cardíacas. ¿Sí? ¿Se entiende? Una presión arterial elevada, una hipertensión arterial puede producir alteraciones cardíacas. Cierto. Cuanto más altas las presiones arteriales, ¿es más probable que tenga alteraciones cardíacas? Sí, cierto. ¿Puede haber un paciente que tenga presión arterial alta sin alteraciones cardíacas? Sí, puede haber. Puede haber lo contrario, pacientes que tengan alteraciones cardíacas y que tengan presión normal. Sí, sí, también puede haber. Entonces, más o menos similar. Si esto entendieron, esto es 50% de la clase más o menos. Bueno, continuamos. Si glaucoma no es sinónimo de hipertensión ocular, que es lo que la mayoría de la gente piensa. No, ¿por qué? Porque hay personas con presiones oculares altas que no tienen daño en el nervio óptico. Y el glaucoma era una neuropatía óptica. Si no hay neuropatía óptica, no hay glaucoma. Y lo contrario, hay pacientes que tienen la neuropatía, tienen presiones normales, que es glaucoma de presión normal. Sin embargo, dice, la hipertensión ocular sigue siendo por lejos el principal factor de riesgo para adquirir la enfermedad. O sea, ok, dimos vueltas acá con el tema de la presión ocular, que había sido, hay gente que tiene glaucoma sin presión, y hay gente que tiene presiones altas y no tienen glaucoma. Ok. Pero, al final, lo más importante sigue siendo la presión ocular alta. Es lejos el principal factor de riesgo, ¿sí? Y existe una dosis respuesta entre la presión y el glaucoma. O sea,
Cuanto más presión ocular, más chances el paciente tiene de tener glaucoma. Bueno, vamos a ver la clasificación. Existen varios tipos de glaucoma. Ahora está el glaucoma congénito, que vamos a ver al final, que por suerte es raro, pero es súper grave. Están los glaucomas primarios y secundarios. Secundario se refiere secundario a alguna alteración bien evidente en el ojo. Y en los primarios no hay esa alteración. Y pueden ser abiertos o cerrados. Quiero que es abierto y cerrado. ¿Qué es lo que está abierto y cerrado? Bueno, en las primeras clases habíamos hablado que entre el iris y la córnea se forma un ángulo, que es el ángulo irido corneal o irido esclerocorneal. ¿Okay? Bueno, entonces en el ángulo irido corneal hay una estructura que es la malla trabecular, que es donde se reabsorbe el humor acuoso. ¿Okay? Entonces los procesos ciliares producen el humor acuoso, ese humor acuoso llena el espacio de la cámara posterior, pasa por la pupila, llega a cámara anterior y se absorbe de vuelta en la malla. Bien. En el glaucoma, acuérdense, el problema no está acá. No es que hay un aumento de la producción de humor acuoso, por eso hay un aumento de presión. No. El humor acuoso se produce normal. El problema está acá, a nivel de la malla o a nivel del canal de Schlemm. ¿Ok? Bueno. Entonces, y una clasificación del glaucoma es si este ángulo está abierto o está cerrado. Si está abierto, el humor llega hasta la malla trabecular. Cuanto más cerrado es este ángulo, cuanto más se va acercando el iris a la córnea, más cerrado es el ángulo y más difícil es que el humor acuoso consiga llegar hasta el trabeculado. Y son como que dos patologías totalmente diferentes. El de ángulo abierto y el de ángulo cerrado que vamos a ver después. Bueno. En el glaucoma, ahora dijimos, hay varios tipos de glaucoma. El más frecuente de todos es este, el glaucoma primario de ángulo abierto. Y esto tiene factores de riesgo mayores y menores. Bueno, quiero que sepan esta lista de factores de riesgo mayor y factores de riesgo menor. Bueno, ustedes ya son medio médicos, ¿verdad? Ya están en cuarto año, ya están a mitad de camino de ser médicos. Les voy a hacer una pregunta súper fácil, ¿verdad? Y quiero que cada uno lo que piense responda. Si alguien en la calle les pregunta, ¿verdad? ¿A vos estudias medicina en serio? Sí, cuarto año. Ah, en serio, cuarto año, wow. Y es difícil, tengo que leer mucho, estudiamos todo el día. Wow, qué bueno. Y doctor o doctora, ¿qué es? ¿Qué es lo que significa ese factor de riesgo? Y tienen que responder, pues si no es pelada, ¿verdad? Tienen que responder. Bueno, respondan, por favor. ¿Qué es un factor de riesgo? Sin miedo a equivocarse. Uma coisa que aumenta as chances de acontecer na patologia. Espera un poco. ¿Cómo es tu nombre, doctora? Letícia. Repetime, por favor. Uma coisa que aumenta as chances da pessoa padecer de la patologia. Aumenta las chances de
padecer de una patología. Perfecto, súper bien. Ya, después, ¿qué más, cómo más se puede entender un factor? Súper bien, Leticia. ¿Alguien tiene otra opinión? Eu concordo com a Letícia, doutor. Muy bien. ¿Y alguien que piense un poco diferente? Pode ser também um fator desencadenante para desenrolar a patologia. ¿Cómo es un factor desencadenante? Explícame, no, ese no entendí. ¿Cómo es? Não sei, por exemplo, se a pessoa é tabagista, ela tem muito mais chance de desenrolar um câncer. Es lo mismo que dijo Leticia, perfecto. Bien, bueno. O sea, súper bien lo que dijo Leticia, lo que dijeron ustedes, ¿verdad? Aumentan las chances de un paciente tener una enfermedad o no, ¿ok? Eso es lo normal. Bueno, lo que muchas veces nosotros interpretamos mal es por ejemplo, ¿quiénes creen ustedes quienes se contagian más de coronavirus? ¿En el Paraguay, en el Brasil? ¿Gente joven o gente adulta mayor de edad? Gente adulta por ¿Quiénes se contagian imunodepressão. más? ¿Los jóvenes o las personas mayores de edad? Pessoas mais. Espera, de a uno, de a uno. A ver, ¿quién primero? Las damas primero. Eu acho que todo mundo, prof. No, Sí, pero si uno cree que para contagiarse uno necesita interacción social, ¿quiénes creen ustedes que hacen más interacción social? Creio que os jóvenes, né? Los jóvenes. Entonces, podemos decir que ser joven es un factor de riesgo para tener coronavirus. ¿Verdad? Pues está bien, ¿verdad? Uno cree, probablemente los adultos mayores, ¿verdad? Gente de 70, 80 años, tiene menos reuniones sociales que una persona de 20, ¿verdad? Bueno, entonces un factor de riesgo para padecer la enfermedad probablemente es ser joven. Y si entre dos personas, una persona de 20 y otra de 80, se contagian de coronavirus, ¿cuál tiene mayor riesgo de tener complicaciones importantes por la enfermedad? ¿El joven o el mayor de edad? Maior de idade. El mayor de edad, ¿sí? Entonces, fíjense cómo existen diferentes tipos de factores de riesgo. Existe el factor de riesgo de tener la enfermedad y existe el factor de riesgo de tener complicaciones por la enfermedad. ¿Ok? Eso es lo que les quería sumar acá. Entonces, lo que ustedes dijeron está bien. Aumenta las chances de padecer una patología. Perfecto. Y yo también puedo decir que el factor de riesgo, yo puedo decir también, algo que aumenta las chances de sufrir complicaciones severas por una patología. ¿Está bien lo que yo escribo? Lo que escribí. Que eso es un factor de riesgo. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Está bien también, ¿verdad? Bueno. Sim, Vamos a doutor. ver. Depende. Bueno. Acá, por ejemplo. Y es algo interesante porque con el glaucoma, y ustedes van a ver, por ejemplo, hay patologías que son lentamente progresivas. ¿Ok? Hay patologías que no producen complicaciones importantes de forma inmediata. Van a producir sus complicaciones 10, 20 años después. ¿Sí?
Por ejemplo, una hipertensión arterial puede dar complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Una diabetes también, complicaciones agudas, complicaciones crónicas. Bueno, el glaucoma es una enfermedad que es lentamente progresiva, generalmente es así. Bueno, y ahora vamos a ver los factores de riesgo. Ya dijimos, el principal factor de riesgo, presión intraocular elevada, ¿sí? En este caso, él actúa para tener la enfermedad, o sea, es un factor de riesgo para tener la enfermedad y es un factor de riesgo de gravedad de la enfermedad. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene presiones altas? ¿Tiene riesgo de glaucoma? Sí. Cuanto más altas las presiones, mayor el riesgo. Sí, ¿ok? Entonces actúa como un factor de riesgo para las dos, para tener y para la gravedad. Bueno, después, otro factor de riesgo. La raza negra tiene, acuérdense de eso, raza negra tiene con más frecuencia el glaucoma de ángulo abierto, tienen con más frecuencia y son más graves en los pacientes con raza negra. Bueno, entonces en este caso, que yo tenga un paciente de raza negra me aumenta el riesgo de tener la enfermedad, lo que decíamos acá, el número 1, él aumenta las chances de padecer una patología y 2, él me aumenta las chances de que la enfermedad sea más grave. ¿Ok? Entonces el 1 y el 2 y la raza negra, ok. Otro, vejez. Acá es lo que es súper importante que yo quiero que entiendan. Las edades avanzadas. Cuanto mayores las edades de las poblaciones, más glaucoma encontramos. ¿Ok? O sea, si evaluamos pacientes de 50 a 60 años, vamos a encontrar algunos. Y si yo evalúo pacientes de 80 años para arriba, voy a encontrar mucho más glaucoma. ¿Ok? Entonces, las edades avanzadas es un factor de riesgo para encontrar la enfermedad. Entonces, ¿la edad avanzada aumenta las chances de padecer una patología? Sí. ¿Aumenta las chances de sufrir complicaciones severas por una patología? No. Acá es donde la edad hace esta diferencia. Él aumenta las chances de tener la enfermedad, pero no es que él aumenta las chances de que sea una enfermedad grave. ¿Sí? No sé si entienden eso porque es algo que a algunos les cuesta entender. Deu para entender, prof. No sé cómo le voy a dar un ejemplo, porque es así, la enfermedad, el paciente, supongamos, ¿verdad? Vamos a poner un caso, ¿verdad? Paciente con presiones intraoculares de, qué sé yo, 22 milímetros de mercurio en ambos ojos, con una excavación de 0.4. Lo perfecto sería 0.3. Este paciente tiene una pequeña alteración del nervio óptico, tiene un poquitito de presiones altas, ¿sí? Entonces, bueno, un pronóstico. Este paciente sin tratarse, sin tratamiento, mi pronóstico es que el paciente va a quedar ciego dentro de 20 años. ¿Ok? Este paciente sin tratamiento, si no tratamos, él va a quedar ciego más o menos dentro de 20 años. ¿Ok? Bueno. Y el paciente tiene 40 años. ¿Es importante tratarle, sí o no? Sí. ¿Por qué? Evitar la cegueira.
para evitar la ceguera. Perfecto. Bueno, ahora tenemos otro paciente. Él tiene 88 años. Paciente de presiones 22, ambos ocasiones. Él también va a quedar ciego dentro de 20 años. Puede quedar ciego. ¿Es importante tratarle a él, sí o no? Y más o menos, ¿verdad? No tanto como el otro, seguro. Ah, creio que não. Creio que tem que tratar também. Ah, es que sí, depende, doctora. Depende. ¿Cierto? Vos le decís, este paciente probablemente nunca va a quedar ciego, nunca va a tener afectación del campo visual, nunca va a tener nada. Él probablemente va a fallecer lastimosamente antes de tener las complicaciones. Entonces, pero entiendo yo que ustedes piensan, no, doctor, vamos a curarle a este paciente de 88 años. Ok, ahora yo te pregunto, Leticia, doctora, vos tenés solamente un lugar más para atender a un paciente. Y hay dos pacientes allá afuera. Uno tiene 40, el otro tiene 88. ¿A quién la atendés? O de 40. El de 40, claro, ¿verdad? Porque él con 60 años probablemente tiene que trabajar todavía. Por ahí tiene hijos pequeños todavía. Casi. Entonces, una persona que va a estar bien viva cuando empiece a quedarse ciego, ¿verdad? Este paciente probablemente no va a llegar a los 108 años, ¿verdad? Entonces vamos a decir, pero doctor, igual vamos a tratarle. Bueno, Leticia, vamos a tratarle también al de 88 años. Perfecto. Pero este de 40 años, yo le voy a controlar por lo menos, ¿verdad? Le vamos a pasar un tratamiento y le vamos a controlar cada 3 meses, cada 6 meses. Es súper importante tratarle súper bien a este paciente. Este paciente, Leticia, pobrecito, este paciente, él se va al cardiólogo, al endocrino, al traumatólogo, al reumatólogo, al urólogo, al pobrecito, tiene miles de consultas que él tiene que hacer y que realmente son importantes. Entonces, este paciente, le vamos a hacer un control cada un año. Perfecto, control cada un año. ¿Sí? Y está bien, ¿verdad? Está súper bien. Entonces, no vamos a ser tan exagerados en el tratamiento comparado con este donde sí le tenemos que tratar mejor. Bueno, y este ejemplo que le estoy hablando acá de las edades y de las patologías que son lentamente progresivas, sirve para otras patologías más en otras especialidades. Por eso es lo que me detengo para que entiendan acá que cuando ustedes leen factores de riesgo, lógico que uno tiene que entender la enfermedad y haber visto ya pacientes y realmente estar empapado para poder entender estas cosas, ¿verdad? Cuando uno es estudiante, uno estudia de memoria los factores de riesgo, pero cada factor de riesgo después es diferente. Bueno, continuamos. Doutor, Sí. escuta bem? No. Peraí, deixa eu aumentar mais. Melhorou? No. E agora, prof? Ahora sí. ¿Cómo es tu nombre? Adriana. Adriana. Prof, Sí. a questão do glaucoma, por exemplo, o paciente que já possui, independente da idade, o senhor falou que em 20 anos seria a média de, por exemplo... Yo di un ejemplo. Sí, ese fue un ejemplo, ¿verdad? Lógico, eso varía. Hay pacientes, por ejemplo, que uno le ve la primera vez, tiene el nervio súper afectado, tiene de las, suponete, por ejemplo... A minha dúvida é, dentro de... o senhor deu prazo que, quando diagnosticado com glaucoma, em 20 anos a pessoa pode ficar cega ou independe? No, depende, yo no sé.
Yo Ah, dije este ejemplo, porque fíjense, ¿verdad? El nervio óptico es así. El nervio óptico tiene esto, que son las fibras nerviosas. Mira, ustedes consiguen ver mi imagen. sim. Bueno, esto es un vaso de café o de té, estoy llamando té. Bueno, ¿qué pasa? Espera. Bueno, ven, esta es la imagen de la retina. Fíjense, esto eran células, los fotorreceptores, conos y bastones, células bipolares, células ganglionares, y cada célula ganglionar da origen a una fibra nerviosa, ¿ven? Cada célula ganglionar da origen a una fibra nerviosa. Ok. Y fíjense, cuando se juntan todas las fibras nerviosas, esa es la papila óptica o el nervio óptico. ¿Ok? Bueno. Y fíjense, entonces la papila, que es esto, tiene fibras nerviosas y hay una parte acá en el centro que no hay fibras nerviosas. ¿Ok? Entonces es como un vaso donde caen todas las fibras nerviosas y caen 1.000.000 de fibras nerviosas. Bueno, y en el medio, en el centro, hay una pequeña partecita que no tiene fibras nerviosas. ¿Ok? Ahora vamos acá. Entonces, fíjense esta imagen. Todo es rosado acá, todo esto está lleno de fibras nerviosas. Y acá hay una partecita que está vacío. ¿Cierto? Bueno, esta es la excavación. ¿Ok? Este es el anillo, se le llama anillo neuroretiniano. Son las fibras nerviosas. Y esta es la excavación, la parte que no hay fibras nerviosas. ¿Qué es lo que pasa en el glaucoma? Van muriendo fibras nerviosas y cada vez hay un espacio vacío más grande. Entonces acá el anillo es esto y la excavación es todo esto. Entonces, lógico, yo veo un paciente así, ese es este es el paciente, ok. Esto es puras excavaciones. Yo no sé si, bueno, si este paciente ve es porque hay una fibra loca que se resiste, una fibra rebelde que se resiste a morir. Y el paciente consigue ver todavía un poquitito porque hay unas fibras locas resistentes que está viendo. Ok, este paciente puede quedar, si ve un poco, él puede quedar ciego en cualquier momento, pues, más tarde, mañana, en cualquier momento mueren esas fibras nerviosas. Yo di nomás, bueno, y, ok, este es el paciente que yo veo hoy, perfecto. ¿Cuándo empezó esta enfermedad? Probablemente esta enfermedad, este paciente de glaucoma, él empezó a tener glaucoma hace 20 años. No empezó hoy, lógico, yo le veo hoy, y el paciente viene por primera vez a consultar hoy. Eso que yo les dije hace rato, hay veces que uno evalúa a un paciente, por ejemplo, tiene el nervio óptico súper sano, nervio sano, normal, súper lindo, y tiene presiones lo normal es de 10 a 20, bueno, presiones de 20, presiones de 19, ¿qué hago? Está cerca del límite superior, pero tiene todo sano. Entonces, el paciente tiene 88 años. Que yo le trate a ese paciente no va a hacer diferencia. En la práctica, no. Lógico, a este paciente que está súper avanzado, lógico, yo le tengo que tratar. ¿Sí? Entonces depende de cada paciente. Ese fue un ejemplo nomás que yo le di. Pero en general, las complicaciones del glaucoma es una enfermedad lentamente progresiva y las complicaciones se dan 10, 15, 20, 30 años después de que comenzó el problema. ¿Ok? Eso nomás lo que quiero que entiendan. No es que todos los pacientes van a quedar ciegos en 20 anos. Não, eu entendi, prof. Mesmo fazendo o controle com os colírios e tudo, eu tô perguntando porque minha mãe tem. E além disso, eu tive um colega, tipo, super novo que também teve, e só que a pressão era altíssima.
dele, a da minha mãe ainda é controlável, só que ela usa uns colírios bem caros. E a pergunta foi essa questão dos 20 anos, porque além disso, depois ela diagnosticou com diabetes. Ela é pré-diabética, na verdade. Sí. E faz o uso do colírio, tanto ela quanto meu pai também, só que o meu pai tem o problema cardíaco agora, né? Então, não sei se tem a Bueno, ver o glaucoma hay, dele. hay que ver, ¿verdad? O sea, un paciente con glaucoma bien tratado, la mayoría tienen, o sea, el tratamiento es no empeorar. El objetivo del tratamiento es no empeorar. Okay. Entendi, porque Bueno, igual o en senhor está primer lugar. mostrando o nervo óptico, Ajá. da minha mãe não tem, assim, a alteração é bem mínima, não tem, Bueno, essa ok, hay, esquivação é bem leve. bueno, ahora ahí te cuento otra cosa. Hay muchísima gente que no tiene glaucoma. Hay mucha gente que no tiene glaucoma que es tratado como glaucoma. Entendi. ¿Por qué? No sé. O sea, yo sé por qué. Hay que ver. O sea, yo ya vi muchos pacientes que, doctor, yo tengo glaucoma, ok. Uno evalúa, el paciente no tiene nada. El paciente no tiene nada. Entonces, hay que ver, ¿verdad? Y lo contrario, ¿verdad? Ay, doctor, yo veo súper bien. Ahí uno evalúa al paciente, el paciente está a punto de quedarse ciego, ¿verdad? El paciente dice, doctor, yo veo súper bien. Sí, él ve súper bien acá en el centro, ¿verdad? Y tiene un campo visual súper alterado. Y él está, porque eso se va cerrando, ¿verdad? El campo visual se va alterando, ¿verdad? Y va afectando, va, hasta que afecta la visión central. Entonces, hay de todo, todo. Bueno, vamos a continuar y después seguimos hablando. Mira, pues no avanzamos nada todavía. Bueno, entonces, mirando 8 menos 10 y estamos todavía en edades avanzadas. Bueno, excavación de la papila aumentada. O sea, una excavación aumentada es un factor de riesgo para glaucoma. Para mí, eso está re mal acá, pero los libros ponen eso. Bueno, porque para mí la excavación de una papila no es un factor de riesgo, es un signo de enfermedad. ¿Se entiende? Es como yo les digo, una temperatura de 38, a partir de 38 es un factor de riesgo para tener fiebre. Y sí, ¿verdad? Pero tener 38 ya es tener fiebre, ¿verdad? En general, bueno. Entonces, excavación de las papilas aumentadas. Yo entiendo también que los libros tratan de hacerlo más fácil, porque no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, una forma de, ok, vamos a poner así, que todos crean, entiendan que es así, y después van a ir aprendiendo más. Bueno, entonces, una excavación de 0,6 o más es sospechoso de glaucoma. Ok, vamos a tomarlo así. Una córnea fina también es un factor de riesgo. Y tener antecedentes familiares es un factor de riesgo. O sea, normalmente, por ejemplo, yo controlo presiones oculares en todos los pacientes mayores de 40 años. O sea, el paciente viene porque X razón, por otra razón. Ok, yo les controlo las presiones oculares. Igual, ¿verdad? O sea, yo les controlo la presión ocular, evalúo nervio óptico, ok, hago un tamizaje de glaucoma. Si el paciente me dice, doctor, yo tengo papá, mamá con glaucoma, ¿cuántos años tenés? 25, ok, no importa. 25 años, igual les hago el control de presión ocular, de nervio óptico, se le controla todo. En la mayoría de las veces no hay nada, ¿verdad? Pero ya tuve sorpresa, gente de 20 y tantos años que tenían glaucoma. Bueno, y después van a aprenderse cuáles son otros factores de riesgo que son realmente menores, no son tan importantes. Bueno, continuamos. Bueno, fisiopatología, ya hablamos algo, ¿verdad? ¿Por qué se produce el glaucoma primario de ángulo abierto? Bueno, el problema está a nivel de la malla trabecular, donde hay una resistencia anormal al drenaje. ¿Okay? Porque existen alteraciones en la estructura del colágeno, alteraciones de los mucopolisacáridos. Existen otras teorías también, por ejemplo, que
la lámina cribosa es más frágil. La lámina cribosa es el tejido conjuntivo del nervio óptico, acá de la papila. ¿Ok? Entonces la papila está formada por tejido conjuntivo más las fibras nerviosas. ¿Ok? Entonces ese tejido conjuntivo es la lámina cribosa. Después, alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, alteraciones en la vascularización del nervio óptico, ¿ok? Son varias teorías que tratan de explicar el porqué del glaucoma, ¿sí? Presiones intraoculares elevadas van dañando el nervio óptico, o tal vez las presiones elevadas, las presiones intraoculares elevadas, producen un daño a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, existen todavía varias teorías de por qué se produce, ¿verdad? Bueno, vamos pasando más rápido, esto van a ver después, ¿verdad? A medida que aumentan las edades de los pacientes, aumenta la frecuencia de las posibilidades de encontrar pacientes con glaucoma. Pero acuérdense, no siempre la edad no implica riesgo de gravedad. El tema de las edades es súper interesante. Bueno. Esto es también. Fíjense, síntomas son mínimos al inicio. Y es por eso que hay tantos pacientes ciegos por glaucoma. ¿Por qué? Porque al comienzo nadie se da cuenta, él va perdiendo esos puntos del campo visual, nadie percibe. Doctor, pero ¿cómo no va a percibir? No percibe, ok. Ustedes tienen, todos nosotros tenemos un defecto acá del campo visual, bien cerca en el centro y nadie se da cuenta. Algún día les muestro, que es la mancha ciega de Mariotte. Todos tenemos esa mancha, nadie se da cuenta. ¿Se puede haber alteraciones? Puede. El paciente solamente se vuelve evidente cuando el cuadro es muy avanzado. Ese es el problema. Puede llevar a la ceguera en las fases finales, y para determinar la enfermedad tenemos que ver alteraciones, vamos a ver todo esto. Alteraciones del campo visual, alteraciones del nervio óptico, alteraciones del ángulo, alteraciones de las presiones. Bueno, eso vamos a hablar de otro día. Bueno, 7:55, quiero que se levanten todos por 5 minutos, caminen, váyanse a prepararse un café, un té, salgan a mirar si salió el sol. Si tienen perritos, salúdenle al perrito, no miren sus celulares, no miren por sus computadoras por 5 minutos. Nos vemos a las 8. ¿Ok? Certo, doutor. Vale, pausa. No miren su celular, peor si miran Instagram, prohibido. Dale, nos vemos en 5 minutos. Prof, e a lista?
Bien, de vuelta. Bien, ¿me escuchan? Sí, profe. Sim, Bien. doutor. Dale, continuamos. Bueno, una de las alteraciones que vamos a ver en el glaucoma dijimos que es las alteraciones del campo visual. Bueno, existen 3 tipos de fibras, ¿sí? Que vamos a ver acá de vuelta. Están las fibras de la fóvea, que es nuestra visión central, y que van acá. Entonces, esta fibra central de nuestra visión central son las más resistentes al glaucoma, las más resistentes. Después están las fibras temporales arqueadas. Fíjense cómo el vaso sanguíneo se arquea. Bueno, estas, las que se originan acá, siguen esta dirección. Entonces, las fibras arqueadas temporales son las más sensibles al glaucoma, son las que primero se afectan, y luego hay las fibras nasales que tienen una sensibilidad intermedia. ¿Ok? Entonces, acuérdense, las fibras foveales o maculares son las más resistentes y las fibras temporales arqueadas son las más sensibles. Bueno, existen varias formas de evaluar el campo visual, ¿sí? Este es un tipo de campo visual, ¿sí? Donde se evalúa, uno puede hacer diferentes tipos de estudios, o sea, un estudio más estrecho, un estudio más amplio, ¿sí? Y este punto negro que vemos acá, esta es la mancha ciega de Mariotte. Acá en el centro es nuestra visión central. Y fíjense, nosotros todos tenemos una mancha ciega, un escotoma en nuestro campo visual, que es normal, ¿sí? Y el estudio es muy bueno cuando el paciente aprende a hacer el estudio y uno va controlando eso en el tiempo, si el paciente sigue teniendo alteraciones o no, que es lo que muestra acá. Como al comienzo, uno va teniendo pequeños puntos o pequeños escotomas, eso va aumentando con el tiempo. O sea, esta es la progresión de la enfermedad, ¿sí? Y eso se relaciona con la excavación también. O sea, a medida que la enfermedad va progresando, las excavaciones van aumentando de tamaño. ¿Ok? Entonces, lógico, yo veo un paciente con una excavación bien aumentada, quiere decir que su campo visual también va a estar bien alterado. Bueno, alteraciones de la papila. Fíjense acá de vuelta, esto es el nervio óptico, caen todas las fibras nerviosas. Acá el paciente tiene una pequeña excavación. Y fíjense cómo la excavación aumenta a medida que la excavación, el glaucoma va progresando. ¿Sí? Entonces, tenemos alteraciones progresivas del campo visual, alteraciones progresivas en el nervio óptico también. Esto es un nervio óptico normal y la excavación que va aumentando en el tiempo. Fíjense cómo no solamente la excavación aumenta, la dirección de los vasos sanguíneos también cambia, ¿sí? Claro, como no hay fibras nerviosas, el vaso sanguíneo cae. Fíjense cómo cae, acá va en la superficie, ¿verdad? Y en el otro no, como ahí está excavado, llega el vaso sanguíneo, él cambia de dirección. Entonces, esta es la explicación de todas las alteraciones que uno puede tener en la papila. Ahora existen, por ejemplo, ¿y cómo evaluamos? Bueno, una forma fácil es sacar fotografías del nervio óptico. Y después ahora existen estudios computarizados que evalúan el volumen del nervio óptico, el volumen del
de la excavación, el volumen de las fibras nerviosas, o comparan el espesor de las fibras, de la capa de fibras nerviosas del paciente y compara con pacientes o personas de la misma edad, ¿verdad? Existen diferentes formas de evaluar ahora el nervio óptico. Bueno, entonces, fíjense, una excavación pequeña. Bueno, ¿y qué es lo que es el 0,3, el 0,6, el 0,9? El 0,3 o el 0,6 es el volumen o el tamaño de la excavación comparado con el tamaño total del nervio óptico. ¿Ok? Entonces yo digo acá en la horizontal, sí, más o menos un 0,6. Y en la vertical, también parece un 0,6. Y acá ya parece un 100%, ¿verdad? Tanto en la horizontal como en la vertical. Y uno va registrando. Entonces yo le veo, oye, a mi paciente, pero él viene a consultar porque, qué sé yo, necesita cambiar sus anteojos. Perfecto, el paciente tiene 45 años. Ahí yo controlo las presiones, presiones de 15 en ambos ojos, registro presiones de 15 en ambos ojos, le veo el nervio óptico 0,3. Perfecto, eso yo le veí hace 5 años. El paciente viene hoy, después de 5 años, controlo las presiones de 23. O sea, tenía 15, ahora tiene 23. Veo la excavación, la excavación está en 0,6. Ahí yo hice el diagnóstico de la enfermedad. ¿Por qué? Porque él es una enfermedad que es progresiva, ¿sí? Yo tengo registros de 5 o 7 años atrás y hubo un cambio, ¿verdad? Entonces eso es muy útil para hacer el diagnóstico de la enfermedad, el tema de la progresión de la enfermedad. Continuamos. Bueno, las presiones oculares, ya hablamos. Pueden hacerse... Yo le puedo controlar al paciente, por ejemplo, durante todo un día, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Cada una hora le voy controlando. Y las presiones varían. O sea, hay horas que aumenta, horas que disminuye, hay pequeñas fluctuaciones de la presión. Lo normal es que desde el mínimo hasta el máximo de presión haya variaciones de hasta 5. Si hay variaciones de más de 5, eso también es un, digamos, es una sospecha, va hacia el diagnóstico de glaucoma. Otras pruebas es controlar la presión del paciente. Ok, tiene 18. Ok, ahora toma 1 litro de agua. El paciente toma 1 litro de agua y después lo voy controlando cada 15 minutos. Si después de tomar el agua las presiones aumentaron en más de 3 milímetros, también es sospechoso el glaucoma. ¿Por qué hablamos de sospecha de glaucoma? Porque hay veces que nos quedamos en la duda, ¿será que es o no es glaucoma, ¿verdad? Entonces, por eso existen varios test que se pueden hacer. La gonioscopía es una forma de evaluar el ángulo de la cámara anterior. Y se hace mediante un estudio, de vuelta, que es mediante una lente. Es una lente que va en contacto con el ojo. Fíjense, con esta lente se ve el fondo de ojo y estas lentes no son lentes, son espejos. Entonces, con este espejo yo consigo ver el ángulo acá. Consigo ver el ángulo de la cámara anterior. Y se ven las diferentes estructuras del ángulo. Voy a ver el iris, la malla trabecular, o sea, diferentes estructuras. Y existen diferentes tipos de lupas o de lentes para evaluar. Entonces, acuérdense, gonioscopía es el examen para evaluar el ángulo de la cámara anterior. Que el glaucoma primario, ángulo abierto, está abierto, ¿verdad? Bien, evolución del glaucoma. Lento, progresivo y por lo general asimétrico. O sea, puede haber un ojo que esté peor que el otro. Cuanto más altas las presiones, peor el pronóstico. El tratamiento reduce el ritmo de la progresión o detiene, ¿sí? El objetivo del tratamiento es no empeorar. Y el daño presente no se recupera con el tratamiento. Eso es muy importante explicarle al paciente en este tipo de patología, ¿verdad? ¿Por qué?
en realidad la medicina, y eso está en uno de los slides, ¿verdad? Tratar enfermedades es muy fácil. Medicina yo creo que es súper fácil. Lo difícil es tratarle a los pacientes. Tratar una enfermedad es fácil. A los pacientes lo que es difícil. Por ejemplo, tenemos un paciente con glaucoma y le decimos, ok, vas a usar este colirio, ok, porque si no va a seguir empeorando tu visión. Perfecto. Pacientes va y le decimos, escribimos, ¿verdad? Una gota cada 12 horas, no suspender control dentro de un mes. Perfecto. Ahí el paciente le damos la indicación, le decimos que le esperamos en un mes y el paciente viene después de 3 años. Ahí le preguntamos, ¿usaste tu colirio? Sí, doctor, usé súper bien el colirio por un mes. Y después, no, doctor, me di cuenta que mi visión no mejoraba, entonces dejé de usar el colirio. Claro, él usaba el colirio, no mejoró, entonces como no mejoró, él dejó el tratamiento. Ahí él viene 3 años después, peor que antes. Entonces, eso ocurre. Lógico que ocurre también que el paciente que viene cada un mes súper bien. Está el paciente que no viene más, pero él sigue usando el colirio. O sea, hay de todo, hay una ensalada de tipos de pacientes que uno puede tener. Bueno, cuanto más grave la alteración del nervio óptico, o sea, cuanto más avanzado el glaucoma, más bajamos las presiones, ¿ok? Entonces, el tratamiento inicial es con medicamentos. Si los medicamentos no son suficientes, se puede hacer un tratamiento con láser a nivel de la malla trabecular. Y si con las drogas y con el láser no es suficiente, el paciente sigue con presiones altas o el paciente sigue empeorando el campo visual o sigue empeorando su glaucoma, finalmente se va a tratamiento quirúrgico que es para bajar más las presiones. Bueno, este es un estudio, el AGIS, que es súper conocido en oftalmo, ¿verdad? Porque es uno de los estudios más grandes que se hicieron en glaucoma. Y se hicieron estudios en glaucoma avanzados. Los que tenían presiones de 20 seguían empeorando su campo visual y a medida que bajaban las presiones, fíjense, este estudio se hizo durante 96 meses, o sea, 8 años, sí, 8 años. Y los que mantenían presiones de 12 eran los que mantenían su campo visual. De ahí nuestra idea de que idealmente el paciente con glaucoma debería tener presiones entre 10 y 15. Y si el glaucoma es un poco avanzado, entre 10 y 12, idealmente. Pero la presión intraocular no es el único factor. Bueno, la gran mayoría de los... Bueno, vamos a dividir. Si los pacientes que tienen de 21 a 24, entre 21 y 24, la gran mayoría en 5 años no va a tener glaucoma. O sea, que el paciente tenga hipertensión ocular es un factor de riesgo, pero no significa que el paciente va a tener glaucoma. Es más, la gran mayoría no va a tener glaucoma. Y también lo contrario, o sea, que yo tenga un paciente con presión normal, yo le controlo la presión, ok, tiene 15 de los dos lados, tiene glaucoma, no sé, igual puede tener glaucoma, que es glaucoma de presión normal. ¿Sí? Por eso es que uno tiene que determinar bien cuál paciente tratar y cuál paciente de repente no es necesario tratar. Distribución de las presiones dentro de una población, ¿verdad? Lo normal es lo que está el 90% de la población tiene. Entonces, pero igual hay un pequeño porcentaje de población que tiene presiones incluso más bajas y un porcentaje de la población que tiene presiones más altas. Las mujeres tienen presiones más altas que los hombres y las presiones suelen ir aumentando a medida que la persona envejece, las presiones oculares tienden a ir aumentando. Presiones de
glaucomatosos versus personas normales. Las presiones de los glaucomatosos, en general, quien tiene glaucoma, tiene presiones mucho más altas. Y otra cosa, las fluctuaciones de las presiones, como dijimos, el glaucomatoso tiene fluctuaciones más grandes en las presiones. Bueno, ¿cómo medimos las presiones oculares? Bueno, lo que nosotros medimos es la resistencia, es una forma indirecta de medir la presión. O sea, medimos qué tan dura es la córnea, básicamente, o qué tan resistente es la córnea a la deformación. Es como si fuese que tenemos una pelota de fútbol que está blanda, ¿verdad? Entonces nosotros agarramos y presionamos, ¿verdad? Si es muy fácil presionar la pelota, es porque está blando, ¿verdad? Ok, si tiene mucha resistencia, ok, la presión de esa pelota es más alta. Entonces, más o menos eso es lo que se mide con los aparatos midiendo la presión ocular. Doutor, Hola. só uma pergunta. Aquele exame que sopra um vento no olho, um aire em ojo, é para isso? ¿Para qué es? También, sí, también. Pasa que existen medir de esta forma la presión ocular requiere de muchísimo entrenamiento, o sea, no es fácil medir la presión ocular. Entonces existen diferentes tipos de aparatos para medir la presión ocular. El tema ese del aire también. El aire sopla y el aparato detecta qué tanto de la córnea se deforma, ¿sí? Son aparatos más automatizados. El problema de esos aparatos es que cuanto más fácil usar el aparato, peor él mide la presión ocular, ¿sí? Entonces, y eso son estudios para... ¿cómo te voy a decir? O sea, para mí es un aparato de shopping, porque vos le pones ahí en el aparato a 100 personas. Ahí de esas 100 personas, él detecta 10 personas con presiones altas. ¿Ok? Ahí de esos 10, vos le evalúas otra vez con esto y al final de esos 10, solamente 2 o 3 tienen realmente presiones altas. Certo. ¿Ok? Entonces pero entonces él no es tan bueno, no, él no es tan bueno. Ahí, ¿qué ventaja tiene él? Y la ventaja es cualquier persona puede manejar el equipo. O sea, yo le puedo entrenar a una persona en un día a usar ese equipo. Yo le puedo entrenar a otra persona a usar este equipo. Sí, le puedo entrenar también. Y da para entrenar en un día. No, va a tardar unos 6 meses, todos los días practicando hasta que en algún momento entienda cómo se hace el examen. O sea, no es tan fácil. Complexo, mas é melhor este aí. Certo, então. Así mismo, es más difícil de hacer el examen. Para el médico, ahora, para el paciente le da lo mismo. Pero para el médico es más difícil de hacer el examen. De aprender a hacer el examen. Eso es lo que es difícil. Y eso es simpático. En los primeros meses de residencia en oftalmo, los primeros 3 meses uno no sabe hacer nada. O sea, todo es, a ver, controlar un poco la presión ocular. Ahí uno controla, ¿verdad? Ahí uno le dice 15. Ahí viene el residente mayor o el profesor, ¿verdad? Mide así, 23, así, nada que ver. Y en todo es así, ¿verdad? Ahí te mueves, mira, ¿ves tal cosa? Sí, veo, es mentira, uno no ve nada. Es lo mismo que para ustedes, no sé si empiezan a practicar, por ejemplo, qué sé yo, escuchar el murmullo vesicular, no sé, de los pulmones. Ahí uno ausculta y uno no entiende nada qué es lo que está haciendo. Ahí con el tiempo, después uno se va entrenando el oído y uno empieza, ahora escucho, ¿verdad? O si ya tienen sus Lippmann, sus estetoscopios, ¿verdad? Ustedes empiezan a escuchar, ¿verdad? Latidos cardíacos y uno no entiende nada qué es lo que pasa. Y después de a poco uno va entendiendo. Y lo mismo es en varios tipos de estudios es así. Bueno, continuamos. Glaucoma de presión normal.
es lo mismo que el glaucoma primario ángulo abierto, pero el paciente tiene presión normal. Tratamiento, la misma cosa, más en mujeres mayores de 60 años. En realidad que glaucoma es más frecuente en mujeres y es más frecuente en pacientes mayores de edad, ¿verdad? Tienen ciertas alteraciones características en el campo visual. Y es interesante, por ejemplo, estadísticamente, ¿verdad? Yo debería tener casi igual, ¿verdad? La misma cantidad de pacientes hombres con glaucoma, mujeres con glaucoma. Catarata en hombres, mujeres es igual. Casi todo es igual en hombres y en mujeres. Pero en la práctica, yo, por ejemplo, yo creo que como mínimo yo tengo 60% o más de mujeres pacientes y hombres menos. ¿Por qué? Porque la mujer consulta más, simplemente por eso. Y es otra cosa interesante, hombre no consulta solo. O sea, el 80% de los hombres nunca van solos. O sea, sí, o sea, el 80% de los hombres consultan acompañados y casi siempre por una mujer otra vez. Y las mujeres no, las mujeres consultan solas, sin problema. Es interesante. Como somos diferentes, ¿verdad? Hombres y mujeres somos diferentes. Bien, hipertensión ocular, dijimos, ¿verdad? Hay gente que tiene presión ocular alta y no tiene glaucoma. Ah, y si tratamos, y hay un estudio espectacular que se hizo así, y es así. Por ejemplo, presiones entre 21 y 24. Ponele, el paciente tiene 22. Ok, perfecto. Yo sé que, ¿se acuerdan que yo hace rato les dije, por eso va a tener, si tiene, va a tener entre 20 años? Fíjense, entre 21 y 24 de presión, solo el 9% desarrolla glaucoma en 5 años, 5 tratamientos. Solamente el 9% va a tener glaucoma en 5 años. Entonces, es muy, muy poco. Entonces, uno evalúa eso con el paciente también. Porque uno puede decir, doctor, ¿por qué no es mejor tratarla a todos? Y hay gente que piensa que sí, es mejor tratarla a todos, pero en la práctica vos le tratás a 100 pacientes, ahí vos les preguntás después de 5 años, de esos 100 que vos iniciaste tratamiento, ¿cuántos siguen haciendo tratamiento? Y realmente muy pocos. El paciente no se quiere tratar, cuando tiene la patología no quiere tratarse, cuando tiene la enfermedad. Imagínate cuando él tiene solamente un factor de riesgo. La mayoría no se trata. Esa es la verdad, la milanesa. ¿Ok? Eso después van a ir aprendiendo. Con presiones intraoculares mayores a 24, ahí sí o sí se trata al paciente y uno, por ejemplo, uno va aprendiendo. Paciente tiene 78 años. Uno le explica, mira, y yo le explico esto. Al paciente vino solo. Ok, señor, vas a venir otro día, pero venir acompañado. Venir con tus hijos, venir con tu esposa. Si es con la esposa es mejor todavía. ¿Sí? Para que el paciente después haga su tratamiento. Bueno, tratamiento médico. Bueno, la principal forma de tratar el glaucoma es con medicamentos, ¿sí? Son pocos los pacientes que van a cirugía, no es frecuente. Bien. ¿Qué hacen los medicamentos? Bueno, disminuyen la producción de humor acuoso, o aumentan el drenaje, o ambas cosas. Vamos a ver los diferentes tipos de medicamentos. Bueno, análogos de prostaglandinas. Son medicamentos relativamente nuevos, el latanoprost, travoprost, son muy buenos en el sentido que se usa una vez al día nada más, solamente es una gota en cada ojo, una vez al día, ¿sí? Y el mecanismo de acción de los análogos de prostaglandinas
ya les explico. ¿Se acuerdan que yo les decía, bueno, el drenaje del humor acuoso es a nivel de la malla trabecular? Y es cierto, el 90% del drenaje del humor acuoso se realiza a través de la malla trabecular. Pero existe otra vía alternativa, que es que el humor acuoso en un 10% se absorbe a través del iris y pasa por el cuerpo ciliar y ahí pasa al flujo sanguíneo. Esta vía, que es menos importante normalmente, es la vía uveoescleral. Bueno, y ese medicamento, los análogos de prostaglandinas, lo que hacen es aumentan el drenaje a través a ese nivel. Funcionan súper bien, disminuyen en un 20%, 25% las presiones. O sea, si el paciente tenía 25, ok, yo espero que la prostaglandina, el análogo de prostaglandina me va a bajar a 20. Lógico, eso yo voy controlando otra vez. Después de un mes, evalúo, ¿cuánto bajó? Bajó súper bien, perfecto. Bajó, pero no tanto. Ok, vamos a poner otro medicamento más. O sea, uno va evaluando y controlando el paciente. Beta bloqueante, Timolol, es el medicamento probablemente más utilizado en glaucoma. Tiene la ventaja que no es costoso, él es barato comparado con los análogos de prostaglandinas que son nuevos. Casi todos los medicamentos nuevos son costosos. Cuando los medicamentos pasan de los 20 o 25 años, generalmente bajan de precio, porque más empresas pueden empezar a hacer el medicamento. Bueno, el timolol se usa muchísimo, cada 12 horas, funciona muy bien, disminuye la producción de humor acuoso. Fíjense, lo que uno pregunta, por ejemplo, es, a los beta bloqueantes, ¿cuál es su mecanismo de acción? Los beta bloqueantes, bueno, entonces el timolol disminuye la producción de humor acuoso. Un latanopros aumenta el drenaje. Fíjense, es otro mecanismo. Inhibidores de anhidrasa carbónica. Bueno, acá, por ejemplo, aparece un medicamento que es vía oral, que después vamos a ver cuándo se usa. Bueno, la acetazolamida y la dorzolamida, bueno, la dorzolamida es en colirios, cada 12 horas, también disminuyen la producción de humor acuoso, así como el timolol, también disminuye la producción de humor acuoso, pero por inhibición de la enzima anhidrasa carbónica. No tienen tanta potencia, pero son bien tolerados, entonces generalmente se usan mucho cuando vienen acompañados de otra droga. Por ejemplo, se usa mucho timolol, en Paraguay se usa muchísimo. Timolol más dorzolamida, o sea, viene un colirio de timolol más dorzolamida. Entonces usamos un timolol, no es suficiente, ok, vamos a usar timolol más dorzolamida, ¿verdad? O ahora empezamos a usar cada vez más este tipo de medicamentos. Usamos latanopros, ok. No es suficiente, ok, vamos a darle un latanopros con timolol que viene en un mismo colirio. Inclusive ahora empiezan a venir colirios ya con 3 drogas, todo en el mismo frasco. Y bueno, mióticos, está la pilocarpina. Acuérdense, esto vamos a hablar mucho todavía. Un cicloplégico es algo que dilata la pupila, es la atropina, ¿verdad? Y lo contrario es el miótico, que es la pilocarpina. Que la pilocarpina cierra más la pupila y abre más el ángulo. Cuando abre más el ángulo, aumenta el drenaje, ¿ok? Pilocarpina vamos a ver después que se utiliza en glaucoma de ángulo cerrado, ¿sí? Hay en glaucoma de ángulo abierto, ¿por qué no se usa? Y no porque en glaucoma de ángulo abierto, que es algo crónico, nosotros necesitamos drogas que podemos utilizar por mucho tiempo. Y la pilocarpina no se utiliza de forma crónica. ¿Por qué? Cuando se usa mucho tiempo la pilocarpina, él hace la miosis, ¿sí? Y cuando uno quiere dilatar la pupila para una cirugía, para un examen de fondo de ojo,
para un tratamiento de láser para retinopatía diabética, el paciente el ojo no dilata más. ¿Por qué? Porque se usó mucho tiempo la pilocarpina. Entonces, por eso es que actualmente no es utilizado de forma crónica. Bien. ¿Preguntas de glaucoma primario de ángulo abierto? No, doutor. Bueno, lo que le quería decir no es porque a mí me gusta mucho pasarles mi experiencia yo terminé la facultad, mira qué viejo estoy. Yo hice mi internado en el 2005. Empecé la residencia en el 2006. Hace 15 años que yo estoy con oftalmo, ¿verdad? Y bueno, yo lo que les quiero pasar de repente es mi experiencia como oftalmólogo, como médico, ¿verdad? De cómo como una cosa es en la teoría, cómo después eso, una cosa es la teoría, cómo se aplica eso en la práctica, cómo en la práctica a veces no es tan fácil, hay veces que uno tiene que decidir qué hacer, qué no hacer con el paciente, ¿verdad? Entonces, no es seguir el libro nomás, o sea, en la práctica es diferente, ¿verdad? Entonces yo trato de pasarles mi experiencia a medida que vamos dando las clases, ¿verdad? Pues le digo así, por ejemplo, una cosa es tratar la enfermedad, otra cosa es tratar el paciente. Tratar una enfermedad es fácil, tratarle al paciente es a veces más complicado. Bien, hace rato me preguntaron, bueno, vamos a poner acá en el chat si alguien me quiere hacer preguntas. Les hago una pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Ustedes están en una guardia? Sí, en un plantón. Bueno, y viene un paciente con un X problema. ¿Qué es más importante saber hacer? ¿Es más importante saber hacer diagnóstico o es más importante saber hacer tratamiento? ¿Cuál es más importante? Diagnóstico, porque sem o diagnóstico não dá para tratar. Así mismo. Si vos sabes el diagnóstico y no sabes el tratamiento, no importa, realmente no te acordás muy bien cómo es el tratamiento. Ok. Le decía a la enfermera, ok, licenciada, por favor, vamos a ponerle una vía, un suero, ahí vos agarras mientras tu teléfono, googleas ahora, cosa que 20 años atrás no había, o sea, cuando yo hacía mi internado no había eso. Y vos buscás el tratamiento, ¿verdad? Bueno, diagnóstico entonces es más importante que tratamiento. Algo súper importante que quiero que aprendan siempre a pensar es en el pronóstico del paciente. Sí, pronóstico. ¿Saben lo que es pronóstico? Como que vai evolucionar lá a enfermidade dele? Perfecto. Porque de pronóstico vamos a hablar muchísimo. Pronóstico es qué va a pasar, ¿verdad? Yo no sé cómo se dice pronóstico en portugués. Pues nosotros hablamos en español, decimos pronóstico del tiempo. Ustedes dicen previsión del tiempo, ¿verdad? Y es eso. ¿Será que va a llover mañana o no? ¿Será que va a ser frío? ¿Será que el paciente va a mejorar? Eso es hacer pronóstico, ¿verdad? Y es súper importante y uno va aprendiendo eso también a medida que va viendo pacientes, que uno va siendo médico, uno va entendiendo el tema del pronóstico. ¿Será que el paciente va a mejorar o no? Y eso es importante también. Por ejemplo, tengo yo un paciente con catarata y glaucoma. O sea, el paciente ve muy, muy poco.
y él tiene catarata y glaucoma, y él se quiere operar de la catarata. Ahí, doctor, y va a mejorar después su visión. Y va a mejorar un poco, pero no tanto porque él tiene glaucoma, ¿verdad? Entonces, antes, yo al comienzo, por ejemplo, yo le operaba al paciente. Quería operarse, yo le operaba. El paciente decidió, yo le expliqué, mira, pronóstico, tal vez mejore un poco, tal vez quede igual, ¿verdad? Ah, doctor, vamos a probar. Ahí yo hacía la cirugía, el paciente no mejoraba. Hoy en día, ese tipo de pacientes, yo no opero más. Yo elijo mis pacientes. Si el paciente yo sé que va a mejorar, yo opero. Si el paciente no va a mejorar, yo no quiero. Hoy, hace 10 años, igual le hacía la cirugía. Porque a mí me parecía que estaba bien, ¿verdad? Porque el paciente quería, era probar, pero uno va aprendiendo después del pronóstico. Si uno ya sabe que lo más probable que no va a mejorar es que no va a mejorar. Entonces, uno va aprendiendo eso con el tiempo. Bueno, entonces acuérdense, pronóstico del paciente, sepan. Y siempre una opción es no hacer nada. Siempre una opción es no hacer nada. ¿Qué va a pasar si no hacemos nada? ¿Qué va a pasar si hacemos una cirugía? ¿Qué va a pasar si hacemos un tratamiento? ¿Okay? Bueno, ahora vamos, tenemos tiempo todavía. Tenemos tiempo todavía. Bueno, vamos a glaucoma de ángulo cerrado. ¿Qué es otro tipo de glaucoma? Es totalmente diferente, ¿sí? Acá el problema es que el humor acuoso no consigue luego llegar hasta el trabeculado. ¿Por qué? Porque el iris va cerrando el espacio. Acuérdense de esta imagen. Acá el iris está contra la córnea y cierra el espacio acá. Entonces el humor acuoso no consigue llegar hasta el trabeculado. En del glaucoma de ángulo abierto, decimos, el problema está acá, en el trabeculado, del canal de Schlemm. Ok, en el ángulo cerrado el problema no está acá, el problema está antes. El humor acuoso no consigue llegar hasta el trabeculado. ¿Por qué? Y por varias razones que pueden ocurrir, ¿verdad? Porque hay un aumento de la presión del vítreo y el vítreo empuja el cristalino y empuja el iris y se cierra ese espacio. O porque el cristalino, el paciente está teniendo catarata, una catarata intumescente, es como que la catarata está edematizada y empuja el iris y el iris cierra el espacio. O hay una alteración congénita donde el iris se inserta más adelante en el trabeculado. O sea, existen varias razones de por qué se puede producir un ángulo más cerrado. Y dentro de todo, y otra vez el tipo de glaucoma de ángulo cerrado, o sea, existen varios tipos de ángulo cerrado. Está el glaucoma de ángulo cerrado agudo, después está el de ángulo, el crónico, bueno, vamos a ir viendo, ¿sí? Pero el que sí o sí tienen que saber es este tipo de glaucoma, que el glaucoma agudo de ángulo cerrado. ¿Es frecuente? No. Nosotros tenemos ángulos abiertos. Acá en Paraguay, en Brasil, el 95-99% de los pacientes tienen glaucoma de ángulo abierto. ¿Ok? Ah, entonces, el ángulo cerrado hay. Sí, hay también, pero hay pocos, pero hay, ¿verdad? Y este es el tipo de pacientes que puede caer en el consultorio, en una guardia, en un plantón de cualquiera de nosotros. ¿Sí? Entonces el paciente que él estaba bien, ¿verdad? Paciente veía normal, nunca tuvo problemas de nada. Es más, ya consultó una vez hace 2 años y le controlaron la presión, le dijeron que la presión ocular estaba súper bien. El paciente está bien, ¿verdad? Y de repente, ¡boom!, empieza a tener dolor, ojo rojo,
¿sí? Ven acá, la hiperemia conjuntival, ojo rojo, dolor, disminución de la visión, importante, dolor importante, disminución de la visión importante. El paciente puede tener dolor de cabeza, cefalea de ese lado, puede tener náuseas, vómitos, el paciente se viene mal, ¿verdad? Y eso es el glaucoma agudo de ángulo cerrado. Es como que el humor acuoso conseguía llegar al trabeculado y por alguna razón se cierra ese ángulo y las presiones aumentan muchísimo. O sea, el paciente tenía 15 de presión y aumenta a 50, a 60 de presión en cuestión de pocas horas. Vamos a ir viendo acá. Inicio súbito, dolor, ojo rojo, disminución de la visión, Esto ya hablamos todo. En la evaluación se encuentra, ok, presiones oculares altas, ángulo cerrado, edema. Bueno, todas estas alteraciones un oftalmólogo va a ver. Las sinequias, el ángulo cerrado, el edema de córnea. Pero todo esto, con esta historia, es muy probable que el paciente tenga glaucoma agudo. O sea, paciente que estaba bien y de repente presenta mucho dolor en el ojo rojo, visión disminuida, esta midriasis intermedia, fíjense, está la pupila normal y acá la pupila está un poco más dilatada, muchas veces arrefléxica, es decir, le ponemos la luz y acá hace fotomotor. Colocamos la luz, no hace el fotomotor, o sea, está arrefléxico esa pupila. ¿Qué más nos falta para decir, esto es un glaucoma agudo? Medir las presiones oculares. Pero doctor, vos dijiste hace poco que medir las presiones oculares cuesta muchísimo tiempo aprender, cuesta 3 a 6 meses de entrenamiento. Sí, es cierto. ¿Hay otra forma de medir la presión ocular, una forma que cualquiera pueda aprender? Sí, sin aparatos. Sí, sin aparatos. Bueno, quiero que practiquen todos ahora. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero, calentar las manos porque hace frío, por lo menos acá. Calienten sus manos. ¿Por qué? Porque hace frío nomás. Si hace calor, no hace falta. Bueno, caliéntese las manos. Dedo pulgar, dedo medio van a apoyar sobre el rostro. Y los dedos índices van a ir contra el globo ocular. ¿Ok? Entonces cerramos los dos ojos. Dedo pulgar y dedo medio apoyados en el rostro y los dedos índices van a ir presionando el globo ocular. Miren la pantalla ahora. Ok. Van a hacer este movimiento. Ok. Van a ir masajeando el globo ocular. Y fíjense que el globo ocular es una pelota que no es tan dura, ¿verdad? Él se deja masajear. ¿Hicieron? Bueno, ahora van a hacer lo mismo, pero contra la mesa. Dedos índice y medio en la mesa y el dedo pulgar va a tratar de masajear la mesa. Fíjense que la resistencia de la mesa es totalmente diferente a del globo ocular. Esa es la sensación que van a tener cuando hacen tonometría bidigital con los dos dedos. Tonometría bidigital del ojo normal que se va a dejar masajear y el otro ojo que va a estar tan duro como la mesa. ¿Ok? Bueno. Este tipo de pacientes, ok, vino en la guardia, ustedes están como médicos, como jefes de guardia ahí. Ahí vino un paciente así, con mucho dolor y en el ojo. O hay veces que el paciente no refiere tanto el ojo, él dice, me duele todo acá, o sea, y realmente le duele todo acá.
Y el oftalmo está en su consultorio ahí al lado. Ok, no hay problema. Interconsulta urgente con oftalmo. Chao, ya está. Pero, ¿y si no hay oftalmo en el hospital? El oftalmo va a venir mañana. Ustedes están en la guardia, ustedes le van a tratar al paciente. ¿Ok? ¿Cómo se trata un glaucoma? O sea, ustedes tienen ojo rojo, importante, disminución de la visión importante, dolor, midriasis intermedia, controlaron la tonometría digital, este ojo está mucho más duro que el otro, eso es un glaucoma agudo de aquí a la luna. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Bueno, ¿por qué hay que hacer enseguida? Porque ese paciente está con muchísimo dolor, él está sufriendo y necesita el tratamiento cuanto antes. Porque si él pasa un día con esas presiones de 60, el nervio óptico va a estar frito al día siguiente. O sea, el pronóstico visual es malísimo si el paciente pasa un día con presiones de 60. Doctor, pero vos dijiste con presiones de 22 que el paciente iba a aguantar 20 años. Sí, con presiones de 22, de 60 no. Entonces, glaucoma agudo es una urgencia, después vamos a ver el tratamiento definitivo. Bueno, ¿qué hacemos en ese momento? En primer lugar, vía endovenosa vamos a pasar manitol. Manitol que viene de 500 cc, de 1000 cc, viene al 10, al 15, al 20%. Ok, vamos a pasar manitol vía endovenosa, más o menos 1000 cc en un goteo continuo. O sea, goteo rápido. Yo quiero que en 3, 4 horas pase todo el manitol. Ok, en 3 horas. Bien, vía endovenosa, entonces manitol. Podemos, ya que tenemos una vía periférica, podemos indicar, podemos hacerle un analgésico también, qué sé yo, un ketorolac, por ejemplo. Bueno, eso es vía endovenosa. Y vía oral, acá no escribí, vía oral, vamos a hacer acá. Entonces, tratamiento de glaucoma agudo de ángulo cerrado. Ok. En primer lugar, por vía endovenosa vamos a hacerle manitol. Segundo lugar, si tenemos, bueno, por vía oral vamos a darle, ¿se acuerdan que le dije que hay un inhibidor de anhidrasa carbónica por vía oral? Bueno, ahí nos va a servir. La acetazolamida vamos a darle 2 comprimidos. Y en tercer lugar vamos a darle los colirios. 3 tipos de colirios. Pilocarpina, dexametasona y timolol. Y los colirios cada cuánto. Ok, podemos ponerle una gota cada 15 minutos durante la primera hora y luego vamos usando cada 30 minutos. Bueno, ¿cuál es el plan? Que en 3, 4 horas pasamos todo el manitol, le damos la acetazolamida, ponemos los colirios y en 3, 4 horas, por lo general, el paciente se siente ya mucho mejor, sin dolor, ¿verdad? O con mucho menos dolor. Tocamos el ojo ya está un poco más blando, ¿sí? Bajaron las presiones. ¿Y ahí qué hacemos? Bueno, ahí sigue la indicación de interconsulta con oftalmo, ¿verdad? Para tratamiento definitivo. No hay oftalmo en esa ciudad, hay a 200 kilómetros. Mañana recién el paciente se puede ir. Entonces, ¿cuándo va a ser su interconsulta? Ok, mañana. Bueno, ¿y qué hacemos con el paciente? Bueno, ¿podemos mandarle a su casa? Sí, podemos mandarle a su casa. Con los colirios, todos esos, la pilocarpina, la dexa y el timolol, con una gota cada 6 horas. Mientras el paciente esté con la pilocarpina evita que el paciente vuelva a tener una crisis aguda de glaucoma. Pero si el paciente ya está bien, ¿por qué se tiene que ir al oftalmo si ya está mucho mejor? Dije que la pilocarpina, mientras está con pilocarpina, bien. Hace rato dijimos, pilocarpina no se utiliza de forma crónica, ¿ok? Entonces hay que hacer un tratamiento quirúrgico para evitar una crisis otra vez glaucoma, y el tratamiento es con
de preferencia con un láser, que es la iridotomía periférica. ¿Qué hace la iridotomía? Hace una comunicación directa entre, entre la cámara posterior y la cámara anterior. ¿Ok? Uno de los mecanismos que se produce el glaucoma de ángulo cerrado es este. Las presiones en la cámara posterior, o sea, fíjense, entienden por ejemplo que se cierra un poco acá el espacio, o sea, el iris toca la córnea y cierra un poco el espacio. ¿Qué va a pasar con el humor acuoso? El humor acuoso se produce acá, no consigue pasar, entonces el humor acuoso empuja el iris, como aumenta la presión acá, empuja más el iris, como empuja el iris se cierra más el ángulo, o sea, cada vez va empeorando más y por eso es que van aumentando cada vez más las presiones oculares. Bueno, pregunta de examen, tratamiento del glaucoma. ¿Cuál es el tratamiento médico del glaucoma agudo de ángulo cerrado? ¿Cuál es el tratamiento definitivo del glaucoma agudo de ángulo cerrado? Clique no seu nome. A fazer a comunicação. ¿Cómo? É clipe ou clipe? A comunicação. Abrir um canalzinho ali para o líquido poder chegar. Ah, sí, pero no entendí cómo dijiste clippy. Si querés escribir, pues no entendí. Entonces, ahí no hay forma más de que haya una diferencia. O sea, lo que uno hace con esa comunicación es igualar las presiones entre cámara anterior y cámara posterior. Ese es el objetivo de la iridectomía. Se igualan las presiones y ahí ya no hay forma que esa presión aumentada de acá empuje el iris y cierre el ángulo. O senhor pode Bueno. repetir de novo o nome do tratamento? ¿Consigue ver el video? Sim, doutor. Bueno, normal, lo ideal en una iridotomía es hacer el láser lo más periférico posible y hacer en la parte superior. Bueno, a ver qué tal. Bueno, y uno busca ahí donde es el iris más fino. Da re gusto hacer. Más que PlayStation. Bueno, ahí no está haciendo, ahí le está mirando. Ah, ahí disparó. Fíjense. Ahí disparó. A ver si dispara más. Ahí disparó otra vez. Fíjense cómo sale el humor acuoso. Acá, en esta imagen, uno siempre elige algo que no se ve bien. Bueno, vamos a buscar uno donde... Acá. Ahí sí me gusta más porque en la parte superior. Bueno, se busca donde el iris es más fino. Ahí ya eligió dónde va a ser. Ahí todavía no hizo nada, 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 nada.
Dale, boom. Parece enorme, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, eso tiene 1 milímetro, es re chico. Todavía hay falta más. Ahí ya es un pequeño orificio. Que se puede agrandar un poco más. Ahí, boom. Bueno, y esa es la iridotomía Jack Lasseter. Procedimiento, así que es súper rápido, ¿verdad? Pasa en 5 o 10 minutos. No molesta tanto, o sea, y funciona. Ahí, por ejemplo, el paciente tuvo glaucoma, dijimos glaucoma de ángulo cerrado es unilateral. Doctor, y no puede pasar a ambos lados. Pasar puede pasar cualquier cosa, tiene que ser mucha mala suerte, yo nunca vi, pero el tratamiento, por ejemplo, este paciente está con glaucoma agudo, ok, hacemos el tratamiento, el paciente está mejor, ok, indicamos la consulta con oftalmo para evaluar la iridotomía, ok, el médico tiene que hacer iridotomía de ambos ojos. Porque si este paciente tuvo de un lado, él también probablemente está en riesgo de hacer lo mismo del otro lado. Bien, 8:58, nos falta 15 minutitos más de clase. Vamos a terminar la semana que viene. Preguntas rapidísimo, vamos a hacer nuestra... Pueden hacer preguntas exactamente, Liandra. Vos sos la más inteligente de todas. Claro, lo más importante es la chamada. Não, prof, é porque eu tinha perdido na última aula, eu fiquei preocupada. ¿Por qué Sí. perdiste? Eu esqueci de colocar o meu nome. Você tem... eu fico com falta, né? Pero no se preocupen. Bueno, ustedes. Eu também esqueci de colocar o meu nome, prof. Não vi o link na chamada no chat. Yo no puedo cambiar la asistencia porque se olvidaron. Ahí no falten más. O no se olviden más de poner de sus nombres. ¿Qué grupo son ustedes? ¿Grupo? Grupo B. B, ok. Mas esse link estava no chat, prof? Estaba. Beleza. Bueno. Bueno, chao gente, buen fin de semana. Lean la presentación otra vez que ya les pasé, ¿sí? Y continuamos la semana que viene. Vale, prof, gracias. Muito Dale, chao, chao, buen fin de semana. O link, prof. ¿Cómo? Acá. Prof, é que Mira, O senhor não mandou o link. pra mim não chegou. no se fue solo para Liandra, ahora para todos. Ahora, gracias, professor. Sí. Dale, tienen 5 minutos para completar su asistencia, por favor. O sea, completen ahora. Prof, ainda Hola. não foi feita a chamada, né? ¿Cómo? A chamada? Y acá está el link para la asistencia. ¿Encontraste? Não. ¿No? Não. Está en el chat.